En 1914, una madre alemana fotografió a su bebé y llevó la placa a revelar a una tienda de Estrasburgo pocos días antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Por esa desagradable manía que tienen las guerras de interrumpir la vida de las personas, le fue imposible recoger la fotografía. 2 años después, esa misma mujer compró otra placa en Múnich para fotografiar a su otra hija recién nacida. Esta sí pudo revelarla y al hacerlo se encontró una sorpresa. Había una doble exposición. Es decir, aquella placa ya se había usado antes, por lo que había dos fotografías superpuestas. Una, la de su hija recién nacida, claro. Y la otra, aquella foto que ella misma tomó 2 años antes a su bebé. Por alguna casualidad cósmica, esa placa nunca llegó a revelarse, viajó los 165 kilómetros que separaban Estrasburgo de Múnich y acabó siendo vendida, como si fuera nueva, a la misma mujer. Esta y otras historias de casualidades increíbles fueron recopiladas por el escritor Wilhelm von Scholz en un libro cuyo título en alemán bien podría provocarme un esguince de lengua, así que lo diré en castellano. Casualidad y destino. Miradas tras el telón de la vida. Según tengo entendido, porque te confesaré que no lo he leído, en él dice algo así como que esas casualidades hacen que la vida parezca el sueño de una conciencia mayor y más completa que es incognoscible. Cómo odio esa palabra y la de veces que ha salido esta temporada. Carl Jung, uno de los pioneros de la psicología en general y del psicoanálisis en particular, y dejaremos que cada cual considere si eso es bueno o malo, sentía fascinación por esas casualidades tan extraordinarias que parece imposible que sean simples coincidencias. Y de hecho las estudió a fondo mientras profundizaba en su idea del inconsciente colectivo, algo así como las estructuras inconscientes que compartimos todos. Según él, nuestro inconsciente colectivo está poblado de instintos y arquetipos, de ideas universales que llevamos preinstaladas. Por ejemplo, las figuras paterna y materna con un montón de atributos asociados. Bueno, pues mientras pensaba en estas cosas, Jung dijo haberse encontrado con sorprendentes conexiones que la racionalidad científica no era capaz de explicar. Es más, lo dijo así. Lo que encontré fueron coincidencias que estaban conectadas de manera tan significativa que su concurrencia casual representaría tal grado de improbabilidad que tendría que expresarse estadísticamente mediante una cifra astronómica. Ole, y se quedó tan ancho. Jung hizo buenas migas con Wolfgang Pauli, un físico brillante que desde muy joven llamó la atención de Einstein y que acabaría recibiendo el premio Nobel en 1945 y siendo considerado uno de los padres de la mecánica cuántica. Aquella amistad fue cuanto menos peculiar. Pauli llevó a Jung como paciente en un momento especialmente turbulento de su vida. Su madre se había suicidado tras descubrir que su padre le había sido infiel. Y al poco tiempo, este se casó con una mujer mucho más joven, de la edad del propio Pauli, que no llegaba aún a los 30. En paralelo, el matrimonio de Pauli con una cabaretera a la que había propuesto casarse al poco de conocerse y mientras ella salía con un químico, tampoco iba muy bien. Más que nada porque, pese a aceptar, ella siguió mucho más interesada en el químico que en él. No duraron ni un año casados y Pauli acabó dándose al alcohol y al tabaco compulsivamente, hasta que su padre le convenció de que contactara con Jung. Durante años, primero con otra terapeuta y después con el propio Jung, Pauli registró sus sueños, algo que estaba muy de moda por entonces. Al parecer tenía una enorme capacidad para recordarlos y llegó a escribir más de 1000. Pauli tenía todo tipo de sueños a los que trataba de dar significado con la ayuda de Jung, mientras que éste iba poco a poco derivando hacia ideas cada vez más esotéricas, apoyándose sobre sus interpretaciones de las teorías físicas del propio Pauli. Por ejemplo, en una ocasión, Pauli escribió a Jung contándole un sueño que había tenido sobre un congreso de física con muchos participantes. El sueño estaba repleto de imágenes que simbolizaban cómo la polarización separa las cargas positivas y negativas, generando dos opuestos, como en los dipolos eléctricos. Jung respondió que aquel simbolismo representaba la relación complementaria de un sistema autorregulado de un hombre y una mujer. Claro que sí. Otro de los sueños de Pauli incluía un símbolo ancestral llamado Uroboros, una serpiente o un dragón que se muerde su propia cola formando un círculo. Es un símbolo que ha aparecido en multitud de culturas a lo largo de los siglos y que generalmente se ha asociado a una especie de ciclo eterno de las cosas y también al esfuerzo o las luchas eternas e inútiles por intentar evitar aquello que se repite una y otra vez. Es un símbolo muy asociado a la alquimia también, donde representa la unidad de todas las cosas, materiales y espirituales, que nunca desaparecen, sino que cambian en un ciclo eterno de destrucción y nueva creación. Todo muy normal, como ves. El caso es que Pauli permitió a Jung que usara estos y muchos otros de sus sueños en sus conferencias y en un libro con un título prometedor.
psicología y alquimia. Hoy me da que no voy a tener suficientes olés para decir. Intercambiaron cartas durante 26 años en las que ambos demostraron estar interesados en la interacción entre la mente y lo material. Pensaban que lo físico y lo psíquico eran aspectos complementarios de una única entidad, así que la física y la psicología podían ser formas complementarias para entender la realidad. Y aunque parece que se fueron distanciando a medida que Jung se adentraba en terrenos cada vez menos científicos, de su colaboración surgió una idea que obsesionaba a ambos: la sincronicidad. Decía el propio Jung que se le ocurrió este concepto un día que estaba en terapia con una paciente, justo cuando ella le contaba un sueño en el que alguien le regalaba una joya dorada con forma de escarabajo. Jung oyó un golpe en el cristal y al asomarse vio que había un escarabajo de color entre verdoso y dorado en la ventana. Así nació la idea de la sincronicidad, que sería la existencia de relaciones no causales entre acontecimientos simultáneos, es decir, coincidencias increíbles conectadas entre sí de alguna manera que se nos escapa. Venga, uno más. Ole. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Pocas cosas nos obsesionan tanto a los humanos como las casualidades, incluso a las personas más racionales y científicas que uno pueda imaginar. Por ejemplo, el número 137, que tiene todo tipo de significados extraños para quienes creen en el esoterismo, también tiene una historia curiosa alrededor de la física. A principios del siglo XX, algunos físicos bastante reputados le daban un papel fundamental en una posible teoría que unificara todas las leyes físicas. De hecho, Richard Feynman, medio en broma, medio en serio, aconsejaba a todos los físicos poner un cartel en sus laboratorios o despachos con el número 137, simplemente como recordatorio de todo lo que no sabía. Y resulta que al final de su vida, Pauli fue ingresado enfermo en un hospital y le asignaron la habitación 137. Lo que para él significó una señal de que no iba a salir de allí vivo, algo en lo que acertó. Tal vez todo esto sean las huellas visibles de principios desconocidos, como decía Pauli, o chistes del destino, como llamaba Arthur Koestler a las coincidencias. Yo, la verdad, creo que son simples casualidades, y es importante que seamos claros. No hay, ni en la sincronicidad, ni en ninguna de estas cábalas con los números, base científica alguna. Al menos que sepamos. Pero detrás de esta obsesión por encontrar sentido a las casualidades, hay algo mucho más profundo y sobre lo que no tenemos tantas certezas. La duda de si somos realmente libres al recorrer el camino de nuestras vidas o de si hay algún tipo de destino escrito para todos nosotros y somos solo testigos de lo que nos sucede. Es seguramente otras de esas dudas irresolubles que parece que se me están agolpando esta temporada. Pero es que es casi inevitable que al adentrarnos en madrigueras de conejo como las del origen de la vida o la consciencia, acabemos llegando a otras como las del destino o el libre albedrío. Nadie dijo que este fuera un podcast de temas facilitos. Pero vayamos por partes. Empecemos por el destino, que es una de esas ideas eternas que nos acompañan desde siempre y que ha tomado todo tipo de formas. Los griegos llamaban al destino Ananké y lo consideraban uno de los dioses primordiales, una fuerza superior no solo a las personas, sino al resto de dioses, y que simbolizaba la inevitabilidad de las cosas. En la mitología china y japonesa hay una leyenda muy bonita que dice que un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper. Por cierto, que como me contó Fernando, mi físico de cabecera, al que le pedí que pegara un vistazo a este guión para no meter la pata en las partes más científicas, si volvemos a los griegos, el tema de los hilos estaba también presente. Y no solo allí, también en Roma y mucho más lejos, en la mitología nórdica. En todas esas culturas había un curioso paralelismo. 3 mujeres hilanderas que tejían el destino inexorable de los seres humanos. Los griegos las llamaban moiras, los romanos parcas y los nórdicos nornas. Y es que, tanto en culturas occidentales como orientales, la mayoría de las religiones han creído en formas de destino especialmente relacionadas con la predestinación, como el Tao del confucianismo, el karma del hinduismo, o la providencia o la gracia católica. En todas ellas, el destino vendría a ser una especie de plan divino o cósmico
que no puede ser modificado, aunque algunas, como el catolicismo, dejan espacio para el libre albedrío, es decir, para que cada uno tome sus propias decisiones, aunque solo sea dentro de ese gran plan. Eso, lo de que seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones, tiene una importancia fundamental porque es la base, por ejemplo, de nuestros sistemas morales. Que te comportes bien o mal implicaba que fueras al cielo o al infierno tras morir, o a la cárcel antes de morir. Pero claro, eso se lleva a regular si no tienes capacidad de elección. ¿De qué sirve que me premies o me castigues si no voy a poder decidir cómo comportarme? Volveremos a esto en otro capítulo. De momento dejemos de lado a los seres humanos o incluso a todos los seres vivos. Dejemos de lado cualquier cosa que sospechemos que tenga la capacidad de decidir. Quedémonos con el resto del universo, que no es poco. En ausencia de entidades capaces de decidir, ¿estaría todo escrito? Si los planetas o las estrellas se mueven y comportan de acuerdo a unas reglas definidas e inmutables, en teoría todo sería predecible, ¿no? Hubo un tiempo en el que creíamos que sí. Antes de seguir, déjame decirte que escribí algo parecido a lo que te voy a contar ahora en mi libro, así que si lo has leído y de repente te suena, que sepas que no es un extraño caso de sincronicidad. Decía que hubo un tiempo en el que creímos que todo sería predecible. Es más, hubo un tiempo en que creímos saberlo todo. En 1894, Albert Michelson, uno de los grandes físicos de su época, afirmó que parecía probable que la mayor parte de los grandes principios fundamentales de la ciencia fueran ya suficientemente conocidos. Según él, los futuros avances vendrían de aplicar rigurosamente esos principios a cuanto quisiéramos estudiar. Michelson no estaba solo, muchos de sus contemporáneos pensaban igual, todo por culpa de Newton. Un par de siglos antes, las ecuaciones de Newton habían desvelado la maquinaria que movía el universo, casi literalmente. Con ellas se podía describir el movimiento de todo, desde manzanas hasta planetas enteros. En otras palabras, el universo no era más que una complicada máquina de relojería y ahora conocíamos sus engranajes. Partiendo de aquella visión del universo, a poco que uno se parara a pensar, llegaba a conclusiones inquietantes. Uno que pensaba mucho era Laplace, que en 1814 ató cabos y publicó un artículo con una idea que se acabó conociendo como el demonio de Laplace. Era básicamente un experimento mental que decía que si todo lo que nos rodeaba se movía de manera mecánica según aquellas leyes, y si hubiese en algún momento una inteligencia que pudiera conocer la posición y velocidad actual de cada partícula del universo y que fuera capaz de computar esas leyes para cada una de esas partículas, entonces podría conocer el pasado y el futuro de todo. Como decíamos, esa inteligencia es lo que después otros bautizarían como el demonio de Laplace o el Superman de Laplace, en versiones más modernas. En palabras más sencillas, si el universo era un reloj al que le habían dado cuerda, bastaba saber la posición de las agujas en el presente para conocer qué hora fue antes y cuál vendría después. Es decir, en teoría todo era predecible. De alguna manera, esta era la idea que había detrás de las palabras de Michelson. Durante siglos, el principal camino de la ciencia había sido el del reduccionismo, el de descomponer los grandes problemas en cuantas partes fueran posible para resolverlas comenzando por las más simples hasta llegar a las más complejas. Dicho de otra manera, encontrar leyes que explicaran los casos más sencillos y combinarlas hasta poder explicarlo todo. Para 1894 ya se conocían la mayoría de esas leyes y solo nos faltaba aplicarlas a todo. O eso creía Michelson. En las 3 décadas siguientes, aquella idea saltó por los aires. Con la llegada de la relatividad y de la mecánica cuántica, precisamente con la llegada de la generación de Pauli, comenzamos a encontrar indicios de que la teoría de Laplace quizás fuera imposible. Para empezar, porque, tal y como lo planteó, es aparentemente incompatible con la interpretación más aceptada de la mecánica cuántica, en la que no nos vamos a sumergir hoy y quizás no lo hagamos nunca porque yo la entiendo lo justo. Pero la idea básica es que, según esa interpretación, conocida como la interpretación de Copenhague, la mecánica cuántica es no determinista. Es decir, que no nos permite predecir lo que va a suceder en un sistema cuántico, aunque lo sepamos todo sobre su estado inicial. Solo es posible asignar probabilidades a lo que puede suceder. Hay otras críticas a la idea de Laplace que tienen que ver, por ejemplo, con la idea de que hay procesos termodinámicamente irreversibles, otra cosa que dejaremos para otro día, y hay incluso quien se ha dedicado a calcular si podría existir una inteligencia capaz de computar todo el universo. Y al parecer, las propias limitaciones físicas de cosas como la velocidad de la luz, que es muy rápida pero no instantánea, lo harían imposible. Pero, a pesar de estas críticas, no tenemos una conclusión definitiva sobre el tema de fondo.
La interpretación de Copenhague nos habla de una realidad no determinista, pero hay otras interpretaciones que no lo ven igual. Sin ir más lejos, una de la que hemos hablado alguna vez, la hipótesis de los múltiples mundos de Everett, sí sería determinista, porque en todo ese lío de universos paralelos, todos los posibles resultados de un evento cuántico suceden realmente, aunque sea en el universo de al lado y no en el nuestro. Y sí, además parece imposible que exista una inteligencia capaz de computar todo y, por lo tanto, más imposible aún sería que unos simios ligeramente evolucionados, como nosotros, pudiéramos predecir el comportamiento de todo el universo. Aunque eso no nos dice nada sobre si todo lo que sucederá en el futuro es la consecuencia inevitable del presente y de nuestro pasado. Si somos sinceros, este es un debate que sigue bastante abierto, por incómodo que nos pueda parecer. A mí me lo parece, desde luego. Yo me siento profundamente incómodo, pensando que todo está ya escrito. Aunque todo esto podría cambiar si volvemos a meter en la ecuación a esas entidades con capacidad de decisión que habíamos dejado fuera. Si existieran, si, por ejemplo, nosotros fuéramos realmente libres de actuar como quisiéramos, estaríamos constantemente alterando ese destino físico del universo. Pero de eso hablaremos en otro capítulo, en algún momento, porque la madriguera de conejo que se abre con este tema es de proporciones descomunales, y hoy aún tenemos que volver a las casualidades. En 1557, Michele Tramezzino publicó en Venecia una historia llamada, a ver si lo digo bien, Peregrinaggio di tre giovani figlioli del re di Serendippo, cuyo título seguramente acabo de masacrar, y eso que es la cuarta vez que lo grabo, pero que podría traducirse como Peregrinaje de tres jóvenes hijos del rey de Serendip. Tramezzino dijo haber escuchado aquella historia a un tal Cristoforo Armeno, que había traducido un cuento de hadas persa de 1302 al italiano. Serendip es como se llamaba en la antigua Persia a lo que hoy conocemos como Sri Lanka. En aquel cuento, los tres príncipes iban solucionando sus problemas gracias a todo tipo de casualidades increíbles. En 1754, un político, escritor y arquitecto inglés llamado Horace Walpole usó aquella historia para inventarse una palabra, serendipity, que en castellano acabamos conociendo como serendipia. Una serendipia es un descubrimiento que puede llegar a ser bueno o valioso al que se llega de manera casual o por accidente, normalmente buscando otra cosa. Hay infinitos casos de grandes descubrimientos hechos por pura serendipia, empezando por Colón, que encontró América tratando de llegar a la India, o la famosísima anécdota sobre cómo Alexander Fleming descubrió la penicilina. Un caso curioso es el de un químico llamado Albert Hofmann, que durante mucho tiempo investigó un compuesto que no parecía tener ninguna utilidad práctica, hasta el punto de que lo descartó durante 5 años. Un día se propuso volver a sintetizarlo para hacer algunos experimentos más. En un momento dado, empezó a sentirse extraño, con una mezcla de mareo y excitación. A pesar de sus precauciones, debió tocar algo de aquel compuesto con los dedos y acabó siendo absorbido por su piel. Se fue a casa y allí, pese a estar despierto, empezó a sentirse como en un sueño. Comenzó a percibir todo tipo de imágenes caleidoscópicas, todo un baile de colores y formas, en el que se sumergió durante cerca de 2 horas. Aquel misterioso compuesto se llamaba LSD, y la humanidad le encontró rápidamente la utilidad. Otro químico, Friedrich Kekulé, se tiró años buscando la estructura de la molécula del benceno. Una tarde, el hombre se quedó traspuesto frente a una chimenea, y en aquella siesta, en aquel sueño, vio átomos que bailaban y chocaban entre ellos. Varios de esos átomos se unieron y formaron una serpiente que reptaba haciendo eses, hasta que de pronto la serpiente se mordió la cola. ¿Dónde habría oído yo algo similar? Kekulé despertó y se le ocurrió que el benceno podía tener una estructura cíclica, algo que no se conocía hasta entonces. La literatura nos ha dejado también ejemplos increíbles de serendipia. Jonathan Swift describió 2 supuestos satélites naturales de Marte en su libro Los viajes de Gulliver, en 1726. Y Voltaire, en aquel relato que escribió en 1752 y del que te hablé hace unos cuantos capítulos, Micrómegas, también afirmaba que Marte poseía 2 lunas. Más de un siglo después, en 1877, un astrónomo estadounidense llamado Asaph Hall descubrió que, efectivamente, Marte tenía 2 lunas, Phobos y Deimos. Morgan Robertson escribió en 1898 un libro llamado Futility or the Wreck of the Titan, algo así como Futilidad o el naufragio del Titán,
una novela en la que cuenta la historia de un barco gigantesco, el Titán, cuyo capitán se apellida Smith, que choca con un iceberg en un mar cercano a Terranova. Resulta además que en el barco hay pocos botes salvavidas y que, de entre los fallecidos, hay muchas personas millonarias. ¿Te suena? Aquel libro fue escrito 14 años antes del naufragio del Titanic. Y ya para rematar esto de la serendipia, en 1981, un escritor llamado Dean Koontz publicó otra novela llamada Los ojos de la oscuridad sobre un virus mortal desatado en China en el año 2020 al que llama Wuhan 400. No sé de qué puede sonarnos toda esa historia. ¿Y qué hacemos con todas esas casualidades aparentemente imposibles? Cada cual que haga lo que quiera, claro. Mi punto de vista es bastante escéptico. La palabra serendipia cayó en el olvido durante décadas, hasta que un divulgador llamado Royston Roberts la rescató en un libro que tituló Serendipia, Descubrimientos accidentales de la ciencia. Pero en ese mismo libro, Roberts propone otra palabra, pseudoserendipia, para describir las situaciones en las que alguien que ha investigado mucho sobre un tema sin tener resultados llega a ellos por accidente o por una revelación, como Fleming, como Hoffman, como Kekulé o como Colón. Decía Louis Pasteur que en el campo de la observación el azar solamente favorece a las mentes preparadas. Y a los magufos, como dice Fernando, mi físico de cabecera. A esos también. Y desde mi humilde punto de vista, algo parecido sucede con todas las casualidades, por increíbles que parezcan. Los humanos somos máquinas de encontrar patrones, los haya o no los haya. Nos fijamos en aquellas casualidades que parecen tener un significado, pero descartamos la infinidad de veces en las que lo que sucede no podemos vincularlo a nada en especial. Creemos ver los hilos rojos del destino, o peor, de la telepatía, cuando nos llama por teléfono una persona con la que hace mucho que no hablábamos en el mismo instante que pensamos en ella. Y lo hacemos sin reparar ni un segundo en la enorme cantidad de veces que nos han llamado mientras pensábamos en otras cosas, o en las que pensamos en alguien y el que nos llama lo que quiere es que nos cambiemos de operador de telefonía. Se escribieron todo tipo de historias que hablaban de todo tipo de temas antes de que supiéramos que Marte tenía 2 lunas, antes de que se hundiera el Titanic o antes de que el mundo se pusiera patas arriba por el COVID. Y esas mismas historias, que coincidieron con cosas que pasaron después, contenían miles de ideas y de detalles que jamás sucedieron. Yo me resisto a creer en el destino, aunque admito que bien podría estar equivocado. No tengo forma de comprobarlo. Tal vez todo lo que nos vaya a suceder esté escrito y sea inevitable. Pero yo más bien tiendo a pensar que todos somos parte de un inmenso sistema complejo en el que suceden infinitas cosas constantemente, y que lo que es casi inevitable es que en esa gigantesca máquina tragaperras, de vez en cuando, salgan 3 cerezas. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.